Clara, una enfermera de 45 años, vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas en las afueras de Oaxaca. Desde muy joven, había dedicado su vida a cuidar a los demás, algo que le llenaba el corazón pero también le había exigido muchos sacrificios personales. Trabajaba en el único centro de salud de la comunidad, un modesto espacio con paredes desgastadas y equipos médicos básicos. Aunque los recursos eran limitados, Clara suplía cualquier carencia con su calidez, su paciencia infinita y la forma en que trataba a cada paciente como si fuera parte de su propia familia. A menudo, Clara era la primera persona a la que los vecinos acudían, no solo por malestares físicos, sino también por consuelo emocional. Era conocida por sus manos firmes al aplicar una inyección, pero también por las palabras suaves con las que calmaba a un niño asustado o por el té de hierbas que ofrecía a los ancianos mientras les revisaba la presión. Su trabajo no tenía horarios, si alguien llamaba a su puerta en la madrugada, ella siempre respondía. Sin embargo, detrás de esa dedicación incansable, había una realidad que pocos conocían. En casa, Clara enfrentaba una batalla aún más difícil: cuidar a doña Isabel, su madre, quien luchaba contra un cáncer en etapa terminal. Doña Isabel había sido una mujer fuerte, con una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, pero la enfermedad la había debilitado con el tiempo. Ahora, pasaba sus días en una cama junto a la ventana, desde donde observaba los atardeceres o las flores que Clara cuidaba en un pequeño jardín. El día a día de Clara era una coreografía constante de responsabilidades. Por la mañana, atendía consultas, curaba heridas y consolaba a madres preocupadas en el centro de salud. Por la tarde, volvía corriendo a casa para preparar las sopas favoritas de su madre, darle sus medicamentos y leerle en voz alta poemas o historias que doña Isabel adoraba escuchar. Aunque Clara encontraba satisfacción en cuidar de los demás, había noches en las que se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y miraba el calendario con resignación. Su propia vida parecía haberse congelado en el tiempo. Los sueños que alguna vez tuvo, viajar por México, aprender a tocar el piano, tener una familia propia, eran ahora sombras lejanas, casi irreales. En esos momentos de soledad, Clara a veces se preguntaba si había elegido el camino correcto. Pero bastaba con escuchar la voz de su madre llamándola desde la habitación o ver los ojos agradecidos de un paciente en el centro de salud para recordar por qué hacía todo lo que hacía. Su amor por los demás siempre había sido su brújula, aunque el costo fuera el sacrificio de sus propios anhelos. La despedida llegó en una tarde tranquila, de esas en las que el viento apenas mueve las hojas de los árboles y el tiempo parece detenerse. Clara estaba sentada al lado de la cama de su madre, leyendo en voz baja un poema que sabía que a doña Isabel le gustaba. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. Doña Isabel, con la mirada serena pero cansada, tomó la mano de su hija, interrumpiendo su lectura. Clara, dijo con una voz débil pero clara, como si hubiera estado guardando fuerzas para ese momento. Ven aquí, mi niña. Clara dejó el libro a un lado y se acercó, arrodillándose al lado de la cama. Los ojos de su madre, aunque opacados por el dolor y la enfermedad, todavía reflejaban un amor profundo e incondicional. Hija, continuó doña Isabel, toda tu vida has sido fuerte, siempre cuidando de los demás, siempre dando todo de ti. Pero, mi niña, ¿te has olvidado de ti misma? Prométeme algo. Clara sintió que su corazón se apretaba. No quería escuchar lo que su madre iba a decir, porque sabía lo que significaba. Prométeme, insistió doña Isabel, con una ternura que desgarraba, que cuando yo me vaya, vas a vivir tu vida. Vas a buscar tu felicidad. Vas a cumplir los sueños que dejaste de lado por cuidarme y cuidar a los demás. Prométemelo, Clara. Por favor. Clara sintió un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro antes de que pudiera responder. La idea de un mundo sin su madre era insoportable, pero en lo más profundo de su corazón sabía que tenía que honrar esa petición. Te lo prometo, mamá, susurró Clara, mientras abrazaba a doña Isabel con todo el amor y la gratitud que no podía expresar con palabras. Ese fue el último abrazo. Horas después, doña Isabel cerró los ojos para siempre, con una paz que reflejaba la certeza de que su hija cumpliría su promesa. Clara, por su parte, quedó sumida en un vacío profundo, como si una parte de su alma hubiera partido junto con su madre. La casa se sentía silenciosa, vacía, desprovista de esa energía cálida que doña Isabel siempre irradiaba.
Aunque sabía que había hecho una promesa, Clara se encontraba atrapada en un torbellino de dolor, incertidumbre y soledad. Cada rincón de la casa le recordaba a su madre, desde las flores del pequeño jardín hasta el aroma del café que doña Isabel siempre disfrutaba por las mañanas. El peso de la pérdida era abrumador, y la promesa hecha en ese último momento parecía, por ahora, una montaña imposible de escalar. Los meses que siguieron a la partida de doña Isabel se convirtieron en una niebla interminable para Clara. El dolor la envolvía como un manto pesado que apenas podía quitarse para enfrentar cada día. Su rutina en el centro de salud era su única constante. Ahí, atendía a sus pacientes con la misma dedicación de siempre, sonriendo cuando era necesario, escuchando las preocupaciones de los demás y ofreciendo palabras de aliento. Sin embargo, algo dentro de ella estaba roto. Cada vez que terminaba su jornada, volvía a una casa que ahora le parecía desolada, vacía de la risa cálida y la presencia tranquilizadora de su madre. Se sentaba en la cocina, rodeada de recuerdos, las tazas de cerámica que doña Isabel usaba para su café, el mantel bordado con flores que ella misma había tejido, las plantas que ambas cuidaban juntas. Todo le hablaba de un pasado que ya no volvería. Por las noches, Clara intentaba llenar el silencio con música o con las voces de la televisión, pero nada podía ahogar el eco de la soledad. Su promesa a doña Isabel, esa que había pronunciado entre lágrimas, parecía ahora un peso imposible de cumplir. Vivir para sí misma, buscar su felicidad, ¿cómo podría hacerlo si no sabía por dónde empezar? Una noche, mientras reorganizaba las cosas de su madre, encontró una caja vieja escondida en el ropero. Dentro, había fotografías, cartas amarillentas y, al fondo, un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Clara lo abrió con curiosidad y descubrió que era un diario. Las páginas estaban llenas de sueños que doña Isabel había escrito a lo largo de los años, sueños que nunca había compartido. Aprender a bailar danzón, decía en una página. En otra, abrir una pequeña cafetería en el pueblo, donde la gente pueda venir a compartir historias y reír. Más adelante, viajar por las playas del Pacífico, sentir la arena entre los dedos de los pies. Clara leía cada frase con el corazón encogido. Era como si, por primera vez, pudiera ver a su madre no solo como la mujer fuerte y resiliente que la crió, sino como una persona con sus propios anhelos y deseos, muchos de los cuales nunca había logrado realizar. Las palabras de su madre resonaban en su mente: prométeme que vivirás para ti misma. Clara cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. En ese momento, se dio cuenta de que no solo su madre había dejado sus sueños de lado, sino que ella misma había hecho lo mismo. Sus propios anhelos estaban tan enterrados como los de doña Isabel, atrapados bajo años de responsabilidades, miedo y sacrificio. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Sentada junto a la ventana de su cuarto, con el diario aún en sus manos, sintió una mezcla de tristeza y claridad. Algo tenía que cambiar, y aunque no sabía cómo, entendió que la promesa que le hizo a su madre no podía seguir siendo un simple recuerdo. Era el momento de empezar a buscar el camino hacia una nueva vida, por ambas. Con el diario de doña Isabel como guía, Clara sintió que algo despertaba dentro de ella, un deseo latente de honrar a su madre cumpliendo aquellos sueños que ambas habían dejado de lado. Después de días de reflexión y de enfrentar sus propios miedos, tomó una decisión que cambiaría su vida. Pidió una licencia en el centro de salud, algo que le costó mucho hacer, pues había dedicado tantos años a su trabajo que sentía que era parte de su identidad. Pero sabía que era necesario. Con las pocas economías que había ahorrado durante años, Clara empezó a planear una jornada que no solo le permitiría redescubrirse, sino también vivir los sueños de su madre. Empacó una maleta sencilla, guardó el diario en un lugar especial, y se despidió de su casa, prometiéndose que regresaría con una nueva versión de sí misma. Su primera parada fue la Ciudad de México, un lugar que siempre le había intimidado por su inmensidad. Pero esta vez, Clara lo vio con ojos distintos, con curiosidad y asombro. Inscribirse en una clase de danzón fue su primer gran paso. Recordó cómo su madre siempre decía que algún día quería aprender a bailar, pero nunca encontró el tiempo. El salón de baile, con sus paredes decoradas con fotografías antiguas y el sonido de los boleros llenando el aire, le dio a Clara un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Al principio, sus movimientos eran torpes, inseguros, pero con cada paso y cada giro, comenzó a soltarse.
La música la conectaba no solo con los otros bailarines, sino también con el recuerdo de su madre, como si doña Isabel estuviera aplaudiendo desde algún rincón del salón. Después de unas semanas en la capital, Clara continuó su viaje hacia Veracruz. Las playas, que siempre habían sido un sueño lejano para doña Isabel, ahora se desplegaban ante sus ojos como un regalo. Pasó horas caminando descalza por la arena, dejando que el agua acariciara sus pies y el sonido de las olas llenara su mente. En cada paso, sentía que estaba viviendo no solo por ella, sino también por su madre. Una tarde, mientras se sentaba en una pequeña palapa frente al mar, Clara escribió en su propio diario por primera vez. Hoy caminé por la playa que mamá soñaba. Sentí la arena entre mis dedos, el sol en mi piel, y por un momento, fue como si ella estuviera aquí conmigo. Este no es solo su sueño, ahora también es el mío. Cada experiencia le daba un nuevo soplo de vida. Desde aprender a bailar hasta probar platillos que nunca antes había comido, como las gorditas de camarón con sabor a mar, Clara se dio cuenta de que estaba empezando a reconstruirse. En cada lugar que visitaba, Clara llevaba consigo el diario de su madre, y con cada experiencia tachaba un sueño cumplido. Pero, más que cumplir una lista, Clara descubría partes de sí misma que había olvidado, pequeños destellos de felicidad que empezaban a iluminar su vida. Durante su viaje a San Cristóbal de las Casas, un pintoresco pueblo mágico en Chiapas, Clara decidió detenerse en un pequeño café comunitario llamado La Esquina del Sabor. El aroma a café recién molido y pan casero llenaba el aire, y las mesas de madera estaban decoradas con flores frescas, creando un ambiente cálido y acogedor. Ahí conoció a Andrés, un chef local con una sonrisa franca y una pasión evidente por su trabajo. Clara se sentó en una de las mesas y, al poco tiempo, Andrés salió de la cocina para saludarla personalmente, como solía hacer con los clientes que parecían ser viajeros. En poco tiempo, la conversación fluyó con naturalidad. Clara le contó sobre su viaje, sus razones y, con voz emocionada, compartió los sueños de su madre que había encontrado en el diario. Andrés, conmovido por la historia, le dijo: ¿y por qué no hacer realidad ese sueño? Tienes la experiencia, la pasión y, sobre todo, un motivo especial para hacerlo. Podrías abrir un lugar como este en tu pueblo, algo que no solo honre a tu madre, sino que también conecte a la comunidad. Las palabras de Andrés despertaron algo en Clara. Sentía una calidez en el pecho, una sensación de propósito que no había experimentado en años. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, su mente no dejaba de imaginar cómo sería ese lugar, un espacio lleno de vida, con el aroma a café y las recetas favoritas de su madre, un lugar donde las personas pudieran reunirse, compartir historias y encontrar consuelo, como ella lo había encontrado en su viaje. Con el apoyo de Andrés, quien se convirtió en su amigo y mentor, Clara comenzó a planear la apertura de su cafetería en el pueblo donde creció. Andrés le enseñó secretos culinarios y técnicas para manejar un negocio, mientras Clara recopilaba las recetas que doña Isabel solía preparar, galletas de canela, tamales de elote y un chocolate caliente espeso que siempre acompañaba las noches frías. Meses después, tras mucho trabajo y planificación, el sueño se hizo realidad. La cafetería abrió sus puertas bajo el nombre de El Abrazo, un homenaje al último gesto de amor entre Clara y su madre. El lugar era sencillo pero lleno de detalles que recordaban a doña Isabel, cuadros con fotografías familiares, flores que ella adoraba y un pequeño rincón donde el diario estaba exhibido como símbolo de los sueños que habían inspirado ese espacio. Clara trabajaba con una pasión que irradiaba en todo lo que hacía. Preparaba los platillos con amor, servía a los clientes con una sonrisa cálida y escuchaba sus historias con atención. Poco a poco, El Abrazo se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Las familias llegaban a desayunar, los jóvenes pasaban las tardes estudiando ahí, y los ancianos encontraban un lugar donde sentirse acompañados. Con cada sonrisa que recibía y cada agradecimiento que escuchaba, Clara sentía que había encontrado su lugar en el mundo. No solo había honrado la memoria de su madre, sino que también había transformado su propia vida. El Abrazo no era solo una cafetería, era un espacio donde los sueños de doña Isabel vivían, donde Clara había encontrado su propósito, y donde la comunidad encontraba calidez y conexión. Una tarde, mientras Clara servía una taza de café a un cliente habitual, sintió una brisa ligera que atravesó el lugar. Cerró los ojos por un momento y sonrió.
Era como si doña Isabel estuviera ahí, orgullosa de lo que su hija había logrado, viendo cómo su último abrazo había germinado en algo hermoso y eterno. Hoy, el abrazo es mucho más que un simple café en un pequeño pueblo. Se ha convertido en el corazón de la comunidad, un lugar donde las personas encuentran refugio, compañía y un espacio para compartir sus propias historias. Desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre al anochecer, las mesas siempre están llenas de risas, conversaciones y, a veces, lágrimas. Es un lugar donde la vida, con todas sus complejidades, se encuentra con la calidez de una taza de café y el consuelo de una galleta recién horneada. Clara, ahora con una sonrisa más ligera y un brillo especial en sus ojos, navega entre las mesas sirviendo a sus clientes, escuchando sus anécdotas y compartiendo momentos significativos. Por primera vez en mucho tiempo, siente que ha encontrado un equilibrio, aún cuida de los demás, pero también se permite cuidar de sí misma, abrazando sus propios sueños y deseos. Al final de un día ajetreado, cuando las luces del café se apagan y el silencio vuelve a llenar el espacio, Clara se toma un momento para sentarse en una de las mesas junto a la ventana. Desde ahí, observa el cielo, donde las estrellas brillan con intensidad. En esos momentos, siente profundamente la presencia de su madre, como un susurro suave que la envuelve, recordándole que doña Isabel siempre estará con ella, en cada logro, en cada sonrisa y en cada paso adelante. La promesa que alguna vez sintió como un peso insostenible se ha transformado en su mayor motivación. Ese último abrazo, lleno de amor y esperanza, marcó el inicio de una nueva vida para Clara. Descubrió que el verdadero amor no se desvanece con la ausencia, sino que nos impulsa hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, Clara no solo ha reconstruido su vida, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Muchas personas que visitan el abrazo llegan cargadas de sus propias penas, pero encuentran ahí un ejemplo vivo de que siempre es posible empezar de nuevo. Con cada historia compartida, cada sonrisa ofrecida y cada taza servida, Clara demuestra que nunca es tarde para transformar el dolor en esperanza y la pérdida en propósito. A través de su viaje, Clara ha aprendido que la vida no se mide solo por los logros, sino por la capacidad de levantarse después de caer y de construir algo hermoso a partir de las cenizas. El abrazo es más que un café, es un testimonio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y nos da fuerza incluso cuando todo parece perdido. Clara ahora vive plenamente, sabiendo que cada paso que da honra la memoria de su madre y la lleva más cerca de sus propios sueños.